Hola a todos, mi nombre es Viviana Gómez y a continuación haré una breve explicación del siguiente taller. El tema que trabajaremos o que abordaremos en este taller es la ley de Joule. Este tema es perteneciente al área de física. Bueno, ¿qué es la ley de Joule o en qué consiste? La ley de Joule establece lo siguiente. Dice, cuando la corriente eléctrica atraviesa un conductor, este se calienta emitiendo energía, de forma que el calor desprendido es directamente proporcional a la resistencia del conductor, al tiempo durante el que está circulando la corriente y al cuadrado de la intensidad que lo atraviesa. Este enunciado está resumido en esta ecuación, que esta ecuación hace referencia a la energía calorífica que se da en julios. Entonces, el taller nos propone lo siguiente, desarrollar los siguientes ejercicios. El primer ejercicio que nos dan dice lo siguiente, un calentador de 30 ohmios de resistencia funciona a 240 voltios. Voltios es el voltaje. La energía que transforma el calentador en joules o en julios en 60 segundos es... Bueno, entonces, lo primero que debemos ver es qué nos están pidiendo. Nos piden hallar la energía, es decir, que utilizaremos esta ecuación. Entonces, primero separamos los datos que nos dan. En este caso nos dan 30 ohmios, que es la resistencia, 240 voltios, equivalente al voltaje, y un tiempo de 60 segundos. Tenemos dos de las variables que necesitamos para desarrollar la ecuación. Tenemos la resistencia y el tiempo, pero no tenemos la intensidad de la corriente. Para esto debemos hallarla. La fórmula para hallar intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Como tenemos estos dos valores, vamos a hallarla. Entonces, de esa manera dividimos. La intensidad es igual a 240 voltios sobre 30 ohmios, lo que nos va a dar 8 amperios. Y los 8 amperios es la intensidad de la corriente. Ahora ya tenemos los tres valores que necesitamos para hallar la energía calorífica. Entonces, a continuación la hallaremos. Entonces, para esto la fórmula dice que debemos elevar al cuadrado el valor de la intensidad de la corriente, es decir, los 8 amperios que nos dieron anteriormente, multiplicados por el valor de la resistencia, que son 30 ohmios, por 60 segundos, que es equivalente al tiempo. Esta operación nos da 115.200 julios. Entonces, la respuesta a la pregunta que nos hacen es la energía que transforma el calentador en un tiempo de 60 segundos es de 115.000 julios. El siguiente punto que nos proponen es el siguiente. Dice, si la resistencia del calentador de la pregunta anterior se reduce a la tercera parte, o sea que ya no tendríamos 30, sino que habría que dividir ese valor en 3, para hallar su tercera parte. Bien. Se reduce a la tercera parte la energía que transforma durante el mismo tiempo C, 2 puntos. Entonces, primero, nuevamente hallamos los datos, como son los mismos del anterior, lo único que cambia es el valor de la resistencia. Hallamos qué valor queda ahora para la resistencia. Entonces, dividimos la resistencia, que tenía un valor de 30 ohmios, su tercera parte, o sea, la dividimos en 3, para lo cual su tercera parte serían 10 ohmios. Entonces, la resistencia ahora tendrá un valor de 10 ohmios. La intensidad, volvemos a hallarla, porque como es una nueva resistencia, el valor de la intensidad será diferente al anterior. Entonces, 240 voltios sobre 10 ohmios es igual a 24 amperios. Enseguida hallamos la energía calorífica, que es 24 el valor de la intensidad al cuadrado
por los 10 ohmios por los 60 segundos del tiempo. Esto nos va a dar un valor de una energía calorífica de 345.600 julios. Bien, ahora el tercer punto que nos propone, dice: en una casa se tienen las siguientes instalaciones eléctricas, de manera que su cantidad, voltaje de operación, potencia consumida por cada uno se haya descrito en la siguiente tabla. Entonces, ¿qué podemos observar en la tabla? Los aparatos: una nevera, un televisor, una plancha y un bombillo. Junto con eso podemos observar que todos tienen un voltaje de 110, mientras que su potencia, que es un nuevo factor aquí, que se da en watts, ya es diferente para cada uno de los aparatos. Entonces, dice, si estos aparatos se conectan como se indica en la figura, el aparato por donde circula la menor corriente es... Acá podemos fijarnos cómo están conectados los aparatos. En esta parte N sería el indicativo de nevera, la P de la plancha, la T del televisor y la acá una B del bombillo. Entonces, como nos piden hallar el aparato por donde circula la menor corriente, debemos hacerlo. Entonces, tenemos un valor que es voltaje y la otra que es potencia. Entonces, la fórmula de potencia es igual a voltaje, o que son voltaje por intensidad de corriente. Entonces, voltios por amperios. Lo que hacemos ahí es despejar esa fórmula de tal forma que podamos hallar que de la intensidad de corriente podamos hallar la intensidad de corriente. Se despeja de la siguiente forma: intensidad de corriente es igual a potencia sobre voltaje. Bueno, entonces, como tenemos la potencia y el voltaje, es muy sencillo hacerlo. Entonces, para la nevera, hallamos los valores de la nevera. Su intensidad es igual a 2000 watts, que es su potencia, como lo indica la fórmula, sobre 110 voltios. Esto nos da un valor de 18,18 amperios. Así sucesivamente para los otros. El televisor, su intensidad es de 400 watts sobre 110 voltios, lo que equivale a 3,636 o 3,64 amperios. Para la plancha, su intensidad es de 800 watts sobre 110 voltios. Esto es lo que nos da un valor de 7,272 o 7,27 amperios. Para el bombillo, entonces es la intensidad de 100 watts sobre 110 voltios, equivalente a una intensidad de corriente de 0,90 o 0,91 amperios. Lo que nos pedían era hallar el aparato por donde circulaba la menor corriente. Entonces, como podemos evidenciar en estos valores, el aparato por donde circula la menor intensidad de corriente es, acá está organizada en la tabla más ordenadamente, la nevera tiene una corriente de 18,18 amperios, el televisor de 3,63, una plancha de 7,27, el bombillo de 0,90. Como podemos evidenciar, el aparato por donde circula la menor cantidad de corriente o la menor intensidad de corriente es el bombillo. Entonces la respuesta, como se puede evidenciar, el aparato por donde circula la menor corriente es el bombillo. Enseguida nos proponen otro ejercicio que dice la ficha eléctrica de una licuadora. Acá nos dan los datos de una licuadora. Entonces, dice, según la descripción de las características eléctricas de la licuadora, calcular. Entonces, ¿qué nos dan de la licuadora? Nos dan 120, un voltaje de 120 voltios y una potencia de 600 watts.
Con esto podemos hallar la intensidad de la corriente y la energía calorífica, o sea, la energía consumida en el funcionamiento en un tiempo de 80 segundos. Bueno, para hallar la intensidad de corriente necesitamos saber los watts y el voltaje. Entonces 600 watts que nos dan de potencia sobre 120 voltios nos dan una intensidad de corriente de 5 amperios. Entonces, enseguida vamos a volver a utilizar la fórmula de energía calorífica para hallarla, que es lo que nos piden en este segundo ítem. Entonces, como tenemos la intensidad de corriente, tenemos el valor de la voltaje y del tiempo, despejando la ley de energía calorífica, aplicando la ley de Ohm, esa fórmula se despejaría de la siguiente forma: V igual a I por R, despejando R quedaría R igual a V sobre I. Entonces, de esa forma, la fórmula de energía calorífica sería I, que es la intensidad de la corriente, por el voltaje por el tiempo. Estos tres valores los tenemos. De esa forma podemos hallar inmediatamente la energía. Entonces la energía dice que es la intensidad, que es 5 voltios, por el voltaje que son 5 amperios, por el voltaje que son 120 voltios, por el tiempo que nos dan es de 80 segundos. Para esto, la energía consumida por el funcionamiento en un tiempo de 80 segundos para la licuadora es de 48.000 julios. Seguidamente nos proponen elegir 3 electrodomésticos que tengan en su casa, buscar la ficha eléctrica y hallar los mismos interrogantes del ejercicio anterior. Bueno, entonces en este caso escogí una sanduchera, nuevamente una licuadora pero con otros valores, y un procesador de ensaladas. La sanduchera nos da un valor de un voltaje de 127 voltios y una potencia de 750 watts. Entonces, nuevamente, escribimos los valores que nos dan, que son los voltios y los watts, y procedemos a hallar la intensidad de corriente, que son potencia sobre voltaje. Para esto nos da una intensidad de 5,90 o 5.91 amperios. Seguidamente, hallamos la energía calorífica con el mismo tiempo del anterior ejercicio, que son los 80 segundos. Ya tenemos la intensidad de corriente, el voltaje y el tiempo. Entonces, multiplicamos haciendo la operación, nos dan 59.994 julios, que esa es la energía que gasta en la sanduchera en un tiempo de 80 segundos. Ahora la licuadora. Una licuadora de un voltaje de 127 voltios, una potencia de 1100 watts. Entonces, la intensidad de corriente es potencia sobre voltaje nuevamente, 1100 sobre 127 nos da un valor de 8,66 amperios. Y enseguida hallamos la energía calorífica, que es 8,66 amperios por el voltaje, que son 127 voltios, por el tiempo, que son nuevamente 80 segundos. Esto nos da una energía calorífica de 87.985 joules o julios. Finalmente está el procesador de ensaladas. El procesador de ensaladas tiene unos valores de 127 voltios y una potencia de 150 watts. Hallamos su intensidad de corriente, que es 150 sobre 127, que es watts, potencia sobre voltaje, nos da una intensidad de corriente de 1,18 amperios. Vemos que es muy pequeñita, muy baja. Y su energía calorífica, intensidad de corriente por voltaje por el tiempo, nos da una energía de 11.988 julios.
Bueno, eso sería todo por este taller. Espero la explicación haya sido de gran ayuda y logran entender un poco mejor el tema, que es la ley de Joule. Gracias.